Colosenses capítulo 3, versículo 17, la palabra del Señor nos dice que todo lo que hagamos, de hecho de palabra, lo hagamos en el nombre de Yeshua Jesús, dándole gracias a nuestro Padre Celestial. Por eso, como siempre, vamos a decir: te damos gracias, Padre Celestial, por este día. Te damos gracias porque enviaste a tu Hijo amado. Y gracias, Yeshua, Señor y Salvador Jesús, por haber dado la vida por nosotros y por habernos enviado el Espíritu Santo al Ruach HaKodesh. Y gracias, Espíritu Santo, por habernos sellado para vida eterna y guiarnos a toda verdad. En tu poderoso nombre vamos a compartir el mensaje de la palabra de nuestro Señor y Salvador. Como siempre os digo, Juan 14, 26, la palabra nos dice que el Espíritu nos va a recordar todas las cosas que el Señor nos ha hablado. Amén. Que a través del himno del Aleluya viajamos a Génesis capítulo 23. Génesis capítulo 23. Voy a leer el versículo 1 y 2. Dice así: fue la vida de Sara 127 años, tanto fueron los años de la vida de Sara. Y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y vino Abraham a hacer duelo por Sara y llorarla. Es palabra del Señor en el Espíritu. Como siempre, por supuesto, le damos gloria a la palabra de nuestro Señor y Salvador. Amén. A partir de este momento, queridos hermanos, vamos a ir al desarrollo de la palabra de nuestro Señor y Salvador, y que sea de muchas bendiciones, queridos hermanos, para todos vosotros. Y como siempre os digo, ¿están preparados para más? Sé que sí están preparados, queridos hermanos. ¿Con qué nos encontramos ya en este capítulo, en este viaje espiritual que estamos teniendo a través de Génesis? Nos encontramos con un hecho que es triste. Es un acontecimiento muy triste para el patriarca. Después de las promesas, después de la avanzada edad, después de un recorrido desde Ur hasta Canaán, uno tiene que ponerse un poco en las sandalias, en la piel de Sara, que era Sarai, y todo lo que hizo para acompañar a un hombre por fe. Porque en la vida matrimonial, el acompañamiento de la mujer hacia el hombre. Hemos aprendido en Génesis 2, desde el 19, desde el 18 hasta el 24, cuando el Señor dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Y hemos aprendido que Dios crea animales, pero ni los animales se hallaba una ayuda idónea para él. Pero al mismo tiempo hemos aprendido que saca a la mujer a través de su cuerpo, de una costilla, saca algo que es parte de él, para que luego a través del matrimonio, en esa unión, vuelvan a ser una sola carne. Y Abraham, justamente, que es padre, y Sara, que vemos que recibe la promesa de Génesis 3:15 de la simiente, para que nazca la simiente de la venida de Yeshua, de Jesús. Pero yo en este momento empiezo a sentir como una admiración espiritualmente por Sara, en el sentido de ese acompañamiento a su marido. La hemos visto dudar, sí. La hemos visto cometer errores, sí, cuando entrega a Agar, a la esclava, para que pueda ser madre, ya que era estéril, sin entender ella que, imagínense, en ella no sabían que no estaba escrita la Biblia, Génesis capítulo 3, de lo que había pasado con Adán y Eva. No tenían ese recurso para saber que su simiente estaba dañado, su vientre, por consecuencia que era espiritual, y que Satanás quería dañar el vientre. Por eso Génesis 3:15 es muy clave, que hemos aprendido que las primeras buenas nuevas como evangelio están en Génesis 3:15, no en Mateo, porque empiezan ahí las buenas nuevas de la venida del Mesías.
una profecía, pero también el acontecimiento de que las mujeres de las cuales iban a venir el Mesías iban a ser dañadas la simiente, los vientres. Por eso vemos acá que la mujer de Abraham como patriarca, su mujer no puede tener hijo. Pero después también vemos a la mujer de Isaac, Rebeca, que tampoco puede tener hijo. Después vemos a la mujer del hijo de Isaac, Raquel, que tampoco puede tener hijo. Entonces vemos daños de parte de Satanás en los vientres. A mí en este momento empiezo a sentir, mire, esto no lo sentía cuando estaba preparando la homilética, el bosquejo para ustedes, no sentía lo que estoy sintiendo. O sea, ahí entiendo lo que es cuando uno llega al momento de predicar el Evangelio, lo que el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, empieza a hacer en nosotros, en poner esto que estoy sintiendo, porque estoy sintiendo una admiración por Sara, de cómo acompañó a su marido y por todo lo que pasó. Hemos aprendido que en Génesis 12 y en Génesis 20, que por decisión de Abraham, que desciende de Egipto, fue tomada como por otros hombres, por reyes, para tenerla como esposa, la iban a poseer. O sea, pasó por todo eso y se la bancó, pero Dios estuvo ahí. Amén, queridos hermanos, Dios estuvo ahí siempre protegiéndola, cuidándola. ¿Por qué? Porque fue obediente a Dios y a su marido. Una mujer muy obediente, una mujer que ahora vemos acá que queda escrito que muere. Este acontecimiento sucedió en el 2000, aproximadamente 2028 a.C., ¿sí? El 2028 a.C. Y también otra cosa que es importante, hemos escuchado algo que está relacionado con la muerte. Ahora vamos a saber qué significa esa palabra del hebreo. Y en la parte final, oré al Señor, le digo los textos que son claves para terminar de entender el mensaje, que redondea como una película en el final. Como siempre, el Señor me dio algo maravilloso para compartir en el final en forma de oración, para que declaremos, por supuesto, para nuestras vidas. Pero mientras estoy hablando, me proyecta la historia de Sara, desde que era Sarai hasta que llega a ser Sara, en cómo ella, incluso cuando el Señor les visitó en Génesis 18, cuando les visitó y ella se rió. Y recuerdo todo eso, ¿no? Porque yo mientras estoy hablando recuerdo por todo lo que pasó Sara con Dios en las trastiendas y todo, ¿no? Y ustedes que ya más o menos lo saben. Entonces acá cuando la palabra dice que muere Sara, en donde me impresiona es cuando dice que Abraham hace un duelo por Sara y dice llorarla. Vino la palabra llorarla. La palabra esa, quiero que se concentre en la palabra llorarla. A mí me llevó eso a Juan capítulo 11. En el versículo 33 al 36 de Juan capítulo 11, dice la palabra del Señor, acá hay un acontecimiento sobre la muerte de Lázaro. Y dice así: Jesús entonces, versículo 33 de Juan 11 al 36, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu, se ve llorando a Marta, María, a todos, y se conmovió el Señor, y dijo: ¿Dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús solamente dice eso: Jesús lloró. El versículo 35 solamente dice eso: Jesús, Yeshua, lloró. Vemos llorando a Dios. Lloró.
Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Entonces, ¿qué observamos uniendo las piezas con el padre de la fe, que es Abraham? Llorar por su pareja, por su esposa, por todo lo que vivieron. Y también nosotros nos enfrentamos, cuando parte un ser querido, en cualquier área, la muerte te lleva al llanto. Hay gente religiosa que dice: ¿qué no creen en Dios? Ya ni siquiera hay que llorar, dice. O sea, son tan religiosos que parte alguien y no lloran, porque alguien le enseñó que no hay que llorar. O sea, Cristo venció a la muerte, ya no lloren, dice, no lloren. ¿Cómo que no llora? En la parte humana, queridos hermanos, estamos escuchando acá Juan 11:35, el mismo Dios lloró. El mismo Dios lloró, y cualquier ser humano que tenga corazón, y por más que crea en el Señor, y por más que haya leído las epístolas de Pablo, que no lo quiero decir ahora, lo voy a decir en el final, lo que él dijo, igual vas a llorar. Al menos que te pongas contento y no lloré. No sé si alguien llora con parte de la suegra, no sé. Pero se llora porque a nadie quiere morir. Nosotros estamos vivos ahora. Sabemos que tenemos vida eterna con Cristo, pero a ver, aún así, ¿queremos dejar de estar mirando a nuestros seres queridos? ¿Queremos dejar de estar compartiendo o saber que ellos van a sufrir también? No, queridos hermanos, a nadie le gusta la muerte. Es más, yo cuando leo las epístolas de Tesalonicenses, y cuando dice que va a venir el Señor y seremos arrebatados, me pongo contento, porque no vamos a experimentar la muerte, ni nuestra ni de nuestros seres queridos, porque no vamos a ir con el Señor. Pero mientras tanto, hasta que venga el Señor, muchos, cada día, cada instante, creyentes y no creyentes, mueren. Génesis 3:19, polvo somos y el polvo vamos a volver todos. En este caso, porque vamos viajando a través de la enseñanza, nos encontramos con Sara. Encontramos con Sara en su muerte. Encontramos a Abraham que llora, pero vemos una confirmación en Juan 11:35, que el Señor también llora, porque ama. El que ama llora. El que ama llora por un ser querido. Y en el versículo 3 y 4 de Génesis 23, dice: se levantó Abraham de delante de su muerta. Quiero que se concentren acá en la palabra de su muerta. La palabra muerta del hebreo se pronuncia con B corta como Batamat, que es B-A-T, A con acento, M-A-T. Batamat, que significa sin vida. Significa sin vida. Por eso es que cuando uno lee Juan capítulo 1, en el versículo exactamente 4 dice: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces vemos que si la palabra Vatamat significa sin vida, vemos que Yeshua, Cristo, que es luz, es lo contrario. Es vida, y es vida eterna para los que creen. Amén. Esa es la ventaja que tenemos con el Señor. Cuando Abraham, terminamos de leer el texto, dice: se levantó Abraham de delante de su muerta y habló a los hijos de Het. Acá lo que va a pasar es que
él quiere comprar un terreno, diciendo: extranjero y forastero soy entre vosotros. Es decir, ellos son dueños de todo ese territorio que está dentro de Canaán. Soy extranjero entre vosotros. Dame propiedad para sepultura entre vosotros, y sepultaré a mi muerta de delante de mí. Está diciendo Abraham: quiero un espacio, un lugar, soy un extranjero, y quiero un espacio en este territorio para sepultar a mi esposa. Por eso es que quiero que tomen nota el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 11, de versículo 13 al 16, dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. O sea, él está queriendo comprar un terreno, es más, lo compra, pero no era propiedad todavía de ellos, pero espiritualmente había una promesa de parte de Dios que le iba a pertenecer al linaje de Abraham, ese terreno que es todo Canaán, que hoy es Jerusalén. Entonces, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo. O sea, ellos creían, aunque no lo habían recibido. Y saludándolo, o sea, Sara muere sin concretar la tierra prometida, aunque estaba ahí, pero ella no lo podía experimentar en el rango literal humano, pero sí quizás en el espiritual. Y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, que es de Ur, ciertamente tenían tiempo de volver, a lo que hemos aprendido en los últimos versículos de Génesis capítulo 11. Pero anhelaban una mejor, o sea, de la promesa del Señor. Esto es celestial, es decir, espiritualmente es dada la tierra de Canaán, pero la tierra de Canaán, según Apocalipsis capítulo 21, se va a convertir en la Jerusalén de arriba, que desciende como una ciudad inmensa en donde tenemos casa que nos ha preparado el Señor, según Juan capítulo 14, versículo 3. Y le damos gloria por eso, porque dice: preparé el lugar para que estén donde yo esté, dice el Señor. Hay moradas, hay mansiones, dice ahí la Biblia, en algunas Biblias actualizadas, en Juan capítulo 14. Amén. Entonces vemos acá que cuando dice esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. ¿Dios de quién? De Sara, o sea, Dios de Abraham, porque les ha preparado una ciudad. Entonces estas personas están en ese lugar. Sara se va a un lugar y luego posteriormente a otro lugar, pero eso lo vamos a ver en la parte final, ¿sí? Luego, ya cuando entra el versículo 5 al 16, que es muy extenso para leer, pero ¿de qué se trata acá? Todo el hablar, el debate de ida y vuelta es que en realidad a Abraham le quieren regalar, no vender ese terreno. Pero Abraham insiste en querer comprar y lo compra. Entonces vemos que en el último versículo, que es el 16, dice: entonces Abraham se convino con Efrón y pesó a Abraham y Efrón el dinero que dijo en presencia de los hijos de Het, a quien se les ha comprado, 400 ciclos de plata de buena ley entre mercaderes. Entonces hicieron negocio. No sé en ese tiempo a cuánto estipulaba, cuánto será que estaba el dólar. No sé cuánto estaba. Le tengo que preguntar. Voy a la casa de gobierno, después le digo: chicos, no puedo decir esas cosas ahora. ¿En qué se resume todo esto? Se resume en un ejemplo que está en Proverbios capítulo 22, versículo 1. ¿Sí? Proverbios capítulo 22, versículo 1 dice: de más estima es el buen hombre
que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Entonces lo que está cuidando y nos está enseñando la palabra Abraham es su reputación. Él está cuidando la reputación por el simple hecho que él lo compra en buenos términos y él quiere que eso se mantenga. Quiere que se mantenga. ¿Por qué quiere que se mantenga? Porque él quiere no tan solo enterrar ahí a su esposa, sino que todos los de su familia luego sean puestos en el mismo lugar, que no es enterrado, sino puestos en ese lugar. Y así sucede. Por eso, ya cuando llegamos al versículo 17 y 20, en el versículo 17 al 20 dice: y quedó la heredad de Efrón, que estaba en Macpela al oriente de Mamre, la heredad con la cueva que estaba en ella, y todos los árboles que había en la heredad y en todos sus contornos, es decir, toda la arbolada, hermoso lugar de arbolada, la tenía que ya cuidar Abraham. Por eso generalmente cuando vos vas hay lugares que son cementerios judíos, ¿qué es lo que ves? Y dices, ¿por qué tantos árboles? Está lleno de árboles. Yo cuando voy a Capital, por Crobar, ahí está el cementerio judío, hermoso, va a ser un jardín y lleno de árboles, por estos motivos son. Entonces dice que les quedó como propiedad de Abraham en presencia de los hijos de Het y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Después de esto, sepultó a Abraham a Sara, su mujer, en la cueva de la heredad de Macpela al oriente de Mamre, que es Hebrón. Todo esto es Hebrón, que vendría a ser dentro del límite de la tierra de Canaán, dice ahí. Y quedó la heredad y la cueva que en ella había para Abraham, como una posesión para sepultura recibida de los hijos de Het. Ustedes observen que tiene hasta el versículo 20 nada más. Pero ahora viene la parte interesante. ¿Están preparados para más? Ya está todo preparado, está todo leído. Acá acabamos de observar todo lo que dice la palabra acerca de lo que hizo Abraham comprando este terreno, esta cueva. Nadie puede decir nada, lo hizo bien, está enterrando a su esposa. Entonces, cuando habla de estos lugares que estamos mencionando, estamos en el capítulo 23. Pero cuando llegamos al capítulo 25, que todavía no hemos llegado, pero que también muere Abraham a la edad de 175 años. Pero lo voy a leer como dice ahí. Igualmente después vamos a llegar y algo nos va a dar el Señor ahí. En el versículo 7 al 10 de Génesis capítulo 25, que confirma este acontecimiento de este lugar, pero no es que todo termina en este lugar así nomás. Hay más, hay algo detrás espiritual en este lugar. Y eso lo vamos a ver en la parte final. En el versículo 7 al 10 dice: y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. Y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Y lo sepultaron Isaac e Ismael. Observen que estaba Ismael ahí. O sea, fue Ismael a la sepultura de Abraham. Sus hijos en la cueva de Macpela, que es el mismo lugar, en la heredad de Efrón, hijo de Zohar, Eteo, que está enfrente de Mamre, heredad que compró Abraham de los hijos de Het. Allí fue sepultado Abraham y Sara su mujer. ¿Qué estamos viendo acá? Que en el mismo lugar está sepultado esta poderosa mujer y este poderoso hombre de Dios. ¿Qué hay detrás de todo este lugar? Es una buena pregunta.
yo espiritualmente vi algo. Saben que vi una puerta hacia un lugar. Vi la puerta hacia un lugar. No se olviden que cuando Jesús llega y muere en la cruz, Él es el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Él es el camino. Ahora se van a impresionar ustedes. Amén. Cuando uno lee Génesis capítulo 49, versículo 29 al 33, dice: les mandó luego y les dijo: yo voy a ser reunido con mi pueblo, sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo, en la cueva que está en el campo de Macpela, mismo lugar, al oriente de Mamre, en la tierra de Canaán, las mismas palabras, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón el Eteo para heredad de sepultura. Lo compró para sepultura de su familia. Allí sepultaron a Abraham y a Sara su mujer. Allí sepultaron a Isaac, dice Jacob, y a Rebeca, que es su madre, que es mujer de Isaac. Allí también sepulte yo a Lea, dice Jacob. Jacob, que es Israel, dice: ahí sepulté a Lea, la primera mujer. Que ya cuando lleguemos ahí vamos a entender algo de Lea. La compra del campo y de la cueva que está en él fue de los hijos de Het, pero la compró. Y cuando acabó Jacob de dar mandamiento a sus hijos, imagínense cuántos hijos tenía el padre de las 12 tribus, encogió sus pies en la cama y expiró, y fue reunido con sus padres. ¿Pero dónde fue reunido? Fue reunido en este lugar, en Mamre, en la tierra de Canaán, en esa cueva donde está su padre y su madre. Pero los hijos estaban ahí, pero faltaba el hijo que había sido vendido a Egipto, que llegó a gobernador, que es José. Entonces, cuando uno lee, que es el último capítulo de Génesis capítulo 50, y uno lee el versículo 13 y 14, anteriormente en contexto, él habla con el faraón, pide permiso para ir a sepultar a su padre. Lo voy a resumir en el versículo 13, el 14 dice: pues lo llevaron sus hijos a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela, la que había comprado Abraham con el mismo campo para heredad de sepultura, de Efrón el Eteo, al oriente de Mamre. Dice todo lo mismo siempre. Y volvió José a Egipto, él y sus hermanos, y todos los que subieron con él de sepultar a su padre, después de que lo sepultaron. Y cuando uno lee el Éxodo, capítulo 14, que ya lo vamos a llegar más adelante, el mismo Moisés, cuando ya saca de la esclavitud al pueblo hebreo, están llevando luego los huesos de José para este mismo lugar. ¿Qué tiene este lugar? ¿Qué tiene este lugar? Y ahí vamos a la parte de la revelación de este lugar. Lo voy a decir, queridos hermanos, en forma de oración. Queridos hermanos, este lugar al que estamos dando mención, le doy gracias al Señor porque es muy importante lo que estamos aprendiendo acerca de Abraham. Y ahora entiendo por qué el Señor en Lucas capítulo 16, versículo 19 al 31, dice la palabra: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Había también un hombre mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a las puertas de aquel, pero lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico.
y aún los perros venían y le lambían sus llagas. Pero aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Fue llevado por los ángeles porque esa cueva estaba en Canaán, que ahora es Jerusalén. Pero Dios preparó un lugar. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, al padre Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Pero en el Hades alzó sus ojos en el infierno, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham. Y también vio a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en estas llamas. Pero Abraham le dijo: Hijo, qué cariñoso, ¿no? Acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Entonces le dijo el rico le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Esta parábola, que no figura en la Biblia como parábola, porque si usted lee los títulos no figura como parábola. No dice el Señor: le voy a referir una parábola. Esto que están escuchando es literal. En el tiempo que el Mesías Yeshua, Jesús, caminaba en Jerusalén, mientras caminaba por la tierra, en el centro de la tierra había un lugar reservado para los hombres justos, llamado seno de Abraham. Toda aquella persona que moría siendo una persona justa y no una mala persona, porque Romanos 3:23, todos estamos destituidos, todo estaba encerrado bajo pecado, pero aún siendo Satanás el dueño de la muerte y teniendo el poder, según Génesis 3:14, de comer polvos, de llevárselo al Hades a todas las personas, el Señor había reservado un paraíso en el centro de la tierra, a donde luego, por supuesto, después el Señor fue. Por eso es que cuando uno lee Lucas 23 y uno de los malhechores que estaba al lado de la cruz le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Este lugar que es el seno de Abraham es un paraíso. Algunos científicos dicen que descubrieron que en el centro de la tierra hay un lugar como un paraíso. Pero también en el centro de la tierra descubrieron los científicos que hay fuego. Pero que hay una cima que separa. Nadie puede pasar de un lugar para el otro. Cuando el Señor muere, luego vemos en los evangelios que los muertos se levantaron de los sepulcros y caminaban y lo veían. Son todos estos que estaban en el seno de Abraham. Pero el Señor no dice, no pone el ejemplo cuando dice: tengo 5 hermanos,
adviértanle para que no vengan a este lugar. Jesús nos dice, ahí tienen el Nuevo Testamento para que aprendan, para que no vayan a ese lugar. No. Dice, Abraham dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. No dicen oigan a Pedro, no dicen oigan a Pablo, no dice oigan al pastor Ángel Ferreira. Casi estaba por decir Milei. No le escuches Milei, no sabe él. Él está diciendo, oigan a Moisés. Lo que está diciendo, cumplan con la ley. Y algunos no eruditos, por no estudiar al extremo con el Espíritu Santo, tomaron en confusión estos textos, como diciendo, hay que escuchar a Moisés, hay que cumplir con la ley de Moisés. No entendieron, porque la ley de Moisés se cumplió en la cruz cuando muere el Señor y nace la ley de Cristo. Pero cuando dice en el versículo 29, Abraham dice, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo el rico que estaba en el infierno, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Años después muere Yeshua y al tercer día se levanta de entre los muertos. Juan 1:11, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. A pesar de que alguien se levantó de entre los muertos, todavía hasta el día de hoy no creen. Y no tan solo ellos en Jerusalén. En el mundo entero, estés donde estés, vas a tener a alguien que no cree, un pariente, un amigo, una pareja, alguien que no cree. O quizá vos mismo cuando no creías. Por eso en el versículo 31 dice Abraham, mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de entre los muertos. Y así fue. Así fue en Israel. Y el Señor me dio Juan capítulo 11, versículo 21 al 27. Dice así la palabra. Y Marta dijo a Jesús, a Yeshua, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Mas sea ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará, dice Marta. Pero Yeshua Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y nosotros en esta noche declaramos que nuestros seres queridos resucitarán de entre los muertos. Y Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. No entendía Marta todavía. Y Yeshua Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, yo no sé si alguien acá está creyendo en el Señor, no morirá eternamente. No morirá eternamente. Y le dice, ¿crees en esto? Y yo te digo, ¿crees en esto? Y ella dijo, sí creo. Y ustedes pongan ahí, sí creo, Señor. Sí creemos, Señor. Si creemos en esta noche, Señor, que empezamos hablando de algo triste y terminamos hablando de algo alegre. Y eso alegre que terminamos hablando es que Cristo, el Mesías, Yeshua, Jesús, nos está diciendo muy claramente que Él es la resurrección y la vida. Él es la resurrección y la vida. El que cree en mí no morirá eternamente.
Él es la resurrección. Tanto Sara como Abraham están ya con el Señor. Ya se los llevó. Ese paraíso fue arrebatado, el que estaba provisorio para resguardar a los elegidos hasta que muriera el Mesías. Había un lugar de reserva. Por eso Juan capítulo 17 recalca al Señor en el versículo 9 y dice: ya no ruego yo no ruego por el mundo, sino por lo que me diste, porque tuyos son, dice el Señor. Él ahora ora por aquellos que creyeron como tú crees, porque el que cree, aunque esté muerto, vivirá. Estando en este mundo, así como en el mismo infierno había un lugar reservado, seno de Abraham, nosotros estamos reservados acá, cuidados, guardados. Estamos guardados, queridos hermanos. Y es lo mejor que nos puede pasar, es estar en la presencia de nuestro Señor y Salvador. Por eso el Señor me dio una palabra clave, Filipenses 1:21. Dice la palabra: porque para mí, Filipenses 1:21, Pablo dice a gran voz: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Padre, bendigo a cada uno de tus hijos que están esta noche compartiendo tu palabra. Te damos gracias por la vida eterna que nos das. Sabemos que en Apocalipsis 21 dice que ya no habrá más llanto ni lágrimas. Pero hemos aprendido que estando en este mundo, tú pagaste un precio por todos nosotros para que tengamos vida eterna. Te agradecemos. Por eso es que están bendecidos con toda bendición, queridos hermanos, para que sean sal en la tierra que pisa, para que sean luz en este mundo y para que sigamos aprendiendo más de aquel que es dueño de la vida eterna. Amén, amén. Soy el pastor Ángel Ramón Ferreira de Buenos Aires, Argentina, a través del Ministerio de Trabajo Somos de Yeshua el Salvador, a quien conocemos como Cristo Jesús. De lunes a viernes, gracias a Dios, estamos compartiendo estas enseñanzas bíblicas, teológicas, espirituales, que son de muchas bendiciones para todos vosotros. Pueden encontrar las enseñanzas en nuestro canal de YouTube, Clases Bíblicas Ferreira. Ahí la estamos subiendo en orden, queridos hermanos. Así que quedan bendecidos con la paz y la gracia de nuestro Señor. Y como siempre os digo, ¿están preparados para más? De esta forma, hemos compartido esta enseñanza bíblica a cargo de los pastores y salmistas Ángel Ramón y Melanie de Ferreira, del ministerio Somos de Yeshua El Salvador. El Salvador. Para siembras, nuestro código alias es Somos de Yeshua. Búscanos en nuestras redes sociales como Pastor Ángel Ramón y Melanie de Ferreira en YouTube. Bendiciones. Bendiciones.